Muchas gracias, Maggie. Nos encontramos en este momento en la sede central de COFE, el Sindicato de los Funcionarios Públicos, que se declararon en preconflicto. Mañana va a haber 2 reuniones muy importantes de cara a intentar resolver la situación. Martín Pereira, muchísimas gracias por estos minutos, presidente de COFE. ¿Por qué esta declaratoria de preconflicto? Bueno, sumado al ajuste que el gobierno, por una decisión unilateral, plantea que perdamos un 1% del ajuste que estaba previsto, ahora se suma la que anunciaron la aplicación del descuento por enfermedad de las licencias médicas. Entonces, COFE realizó su asamblea, nos declaramos en preconflicto y bueno, vamos con expectativas mañana a las distintas reuniones que tenemos para negociar estas situaciones y ver cuál es la propuesta que tiene el gobierno para que se pueda salir de esta situación. Si el gobierno se mantiene en esta postura de hacernos perder el 1% y a su vez hacer caja con la salud de los trabajadores, bueno, COFE bajó a discutir un paro de 24 horas y la ocupación de distintos ministerios que estuvieran en condiciones. Para profundizar en las dos problemáticas principales, el 1% el gobierno ya había dicho que sí se había dicho de palabra que iba a ser, que ese 1% se iba a recuperar y que luego no pasó, pero que estaba dentro de los parámetros de la negociación. ¿Es ahí que se provocó esta diferencia? ¿Hay algún avance con respecto a eso? Lo que estaba es lo que discutió el Parlamento, que siempre históricamente ningún gobierno, sea cual sea, se había cambiado de esta manera. Había una inflación proyectada, que es lo que dicen los acuerdos en el sector público, que siempre se maneja la que se manda al Parlamento, los parlamentarios discuten en la rendición de cuentas, y también se utilizó para el sector privado todo el año pasado. Y el 28 de diciembre se reúne el Comité de Macroeconomía y decide bajarlo a un 1%. Entonces, no es que jurídicamente el gobierno esté en falta, está bien jurídicamente, no está bien para nosotros políticamente y va a hacer perder un 1% de los trabajadores estatales a todo lo largo de este año. ¿Eso se debió a aquel periodo puente que había habido? ¿Eso es porque esperaban una recuperación mayor? ¿Cuál sería esa diferencia que hizo que primero se hablara de un aumento y luego terminara bajando un 1%? Bueno, el gobierno entiende que la inflación va a seguir bajando. Lo que pasa que volvemos a lo que estamos discutiendo con el ministro de Trabajo. De principio y al final, capaz que tenés el mismo poder de compra, pero lo que perdiste en el medio, el poder financiero que perdiste en el medio, no lo recuperás nunca más. Estamos hablando que un trabajador promedio más o menos perdió entre 200 y 250 dólares en lo que va del gobierno de pérdida salarial de esa que no se recupera. Y acá con esta fórmula que plantean, perdés nuevamente un año más de pérdida, por más que al terminar el periodo estés en el mismo punto de inicio. Con respecto a los cambios en cuanto a las licencias, se tratan de restricciones según llaman ustedes. ¿De qué se tratan? Bueno, se va a empezar a aplicar el descuento cuando el trabajador estatal esté enfermo, cosa que no se venía realizando. De COFE hemos propuesto controles para terminar con los pocos abusos que hay dentro del Estado. El gobierno dice una cosa en el discurso, que quiere terminar con los abusos, pero en realidad hay un informe del propio Ejecutivo que descontando a los trabajadores recaudaría 90 millones de dólares. Entonces nosotros entendemos que esto también es parte del ajuste que se aplica con el 1%, con los 50 millones que se ajustan ahí, más estos 90 millones que pueden ajustar ahí, están haciendo caja con la salud de los trabajadores. Es algo así como que después del 9º día ya no se paga más el 100% del sueldo, sino que pasa a ser un porcentaje. Exactamente, se paga el 75% del salario. Y eso se debe, según el gobierno, a abusos que se están registrando. También informó el gobierno que hay algunas restricciones, o sea que hay algunas excepciones. ¿Cómo se ven con eso cuando de repente las enfermedades que son de más largo tratamiento están eximidas de ese descuento? Bueno, la lista en realidad no la conocemos, por lo que se ha hecho público. Por ejemplo, situaciones de pacientes oncológicos no están en la lista que se ha hecho pública en los medios. Entonces es una gran preocupación de COFE que los compañeros que están atravesando tratamientos oncológicos. El gobierno mencionó en entrevistas que los oncológicos y embarazadas, más allá de que no sea una enfermedad, están contemplados en la excepción. Sí, en lo que hemos visto por escrito no, por eso el recaudo de COFE y mañana capaz tendremos novedades más claras. Esto el gobierno no se ha sentado en el último periodo a negociar con COFE, sí negociamos al principio de año en la comisión, donde COFE aportó hacia los controles que no se estaban realizando, pero después el gobierno siguió trabajando en soledad y no sabemos qué hay y qué no hay, sino que hemos visto las versiones de prensa que se han manejado.
Según la información que manejan, que usted está diciendo que no es completa, ¿esas restricciones van acompañadas de un mayor control médico de la licencia? ¿Se piden más exigencias a la hora de certificar o solamente se trata de la restricción en cuanto al porcentaje de cobro? Solo el porcentaje de cobro, por eso nosotros planteábamos que antes de ir al descuento salarial había que realizar los controles que muchos de esos los planteó COFE, que fuera del propio mutualista que se atiende el trabajador, que la certificación no pueda ser de otra mutualista, que se controle realmente quiénes son los profesionales que certifican. Hoy en día no hay un control de qué profesional es el que certifica, se carga todo al director técnico de la mutualista que sea o de ACE, entonces no hay un seguimiento, que nosotros decíamos, un seguimiento de la historia clínica. Planteamos ver cuáles eran las patologías en cada ministerio y tampoco se quiso ir a la prevención, que era una de las cosas que planteaba COFE. Mañana va a haber 2 reuniones muy importantes, a las 11 y a las 14. Si se destrancara esta situación, no habría paro general y ocupaciones. Sí, la pelota la tiene el gobierno en este momento. Si hay voluntad de negociar de ambas partes, se pueden llegar a acuerdos. Desde COFE tenemos la voluntad de avanzar en un acuerdo sobre estas situaciones. Depende del Poder Ejecutivo si tiene voluntad de negociar o no. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Así estábamos escuchando a Martín Pereira, presidente de COFE.